¿Qué tal? En este video vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a crear una calculadora de índice de masa corporal en C Sharp. La intención de este ejercicio es proporcionar una referencia a mis alumnos universitarios y a su vez a cualquier persona que quiera cubrir los siguientes temas, ¿no? Gracias a este ejercicio vamos a cubrir los temas de clases, espacios de nombres, interfaces, declaración de variables, condiciones, referencia entre proyectos, interfaces, creo que ya lo mencioné. Inclusive vamos a ver un poquito la creación de soluciones, proyectos y referencias entre proyectos. Entonces, ¿en qué consiste esta calculadora de índice de masa corporal? Como les decía, básicamente es una aplicación de consola en donde el usuario va a proporcionar el peso, su altura y la aplicación va a calcular su índice de masa corporal y a ese índice va a clasificar a la persona, ¿no? Si es por debajo de 18.5, lo va a considerar en peso bajo. Si está entre 18.5 y 24.9, peso normal. 25.0 y 29, entre 25.0 y 29.9, sobrepeso. Y 30 o más, obesidad. Entonces, vamos a comenzar a construir esta pequeña aplicación de consola. Los vamos a ir empezando vamos a ir mejorando la aplicación conforme vayamos avanzando y a su vez vamos a ir incorporando de forma práctica algunos de los conceptos que ya les mencioné. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, yo voy a crear una carpeta llamada My Company. Aquí es donde voy a colocar la solución. Entonces me voy a posicionar aquí en My Company y lo voy a abrir con Visual Studio Code. Bien, ya que estoy aquí en My Company, voy a generar mi archivo de solución. Dentro de una solución podemos tener agrupados diferentes proyectos en .NET. ¿Y estos proyectos en qué consisten? Bueno, ya dependerá la naturaleza de la aplicación o de lo que querramos hacer, pero como proyectos podemos tener aplicaciones de consola, aplicaciones web API o bibliotecas de clases para compartir código entre los distintos tipos de aplicaciones. Bien, lo primero que voy a hacer es crear mi archivo de solución. Las soluciones lo que hacen es agrupar todos estos tipos de proyectos cuando tienen algo en común, ¿sí? Entonces, vamos a empezar primero a crear una aplicación de consola, pero por buena práctica, además para efectos del ejercicio, siempre vamos a colocar o vamos a crear nuestra solución. Para crear nuestra solución, bueno, nos vamos a ir aquí a una terminal. Déjenme, voy a ocultar esto. Entonces, ya estando aquí en la terminal, voy a teclear el comando .NET. Me voy a posicionar, estoy en My Company. Por lo tanto, aquí me voy a posicionar y voy a teclear .NET New SLN. Con esto, el archivo SLN va a tomar el nombre de la carpeta que lo contiene. Le doy Enter y se genera el archivo SLN. Ahora voy a crear una nueva carpeta para crear ahí mi proyecto de aplicación de consola. Entonces a este le voy a llamar mycompany.intranet.console. ¿Sí? Aquí está el nombre de la carpeta. Entonces, estando en la línea de comandos, no sé por qué me marcan estos errores, pero ustedes los pueden omitir. Es algo que yo no he corregido, pero probablemente a ustedes no les aparezca. Ahora me voy a posicionar en mycompany.intranet.console y estando dentro de esa carpeta voy a teclear el comando .NET New Console. Con esto voy a crear una aplicación de consola. Dentro de la carpeta mycompany.intranet.console se va a crear un archivo que nos va a permitir, el único archivo que vamos a tener para esta aplicación de consola por lo pronto, y un archivo CSproc llamado mycompany.intranet.console, que es el que prácticamente, bueno, tiene la definición inicial de nuestro proyecto. Entonces, lo voy a crear y en la parte izquierda puedo ver que ya se creó lo que les comentaba en la clase, el archivo program.cs, que contiene una línea para imprimir un Hello World, y el archivo mycompanyintranet.console.csproc,
toma el nombre que yo tengo en la carpeta. Entonces, ya tenemos de entrada nuestra aplicación de consola. Si la quisiéramos ejecutar, nos posicionamos aquí dentro de la carpeta donde está la aplicación y tecleamos .NET Run. Y nos debe de aparecer el Hola Mundo, el Hello World. Aquí está, ¿no? Vamos a hacer un par de modificaciones aquí en el Program CS. Lo que vamos a hacer es colocar una estructura que comúnmente se usa. Esto es porque a mí me aparece de esta forma porque estoy ejecutando o creando la aplicación en .NET 6. De hecho, si me voy aquí a My Company Intranet .console.csproc, voy a ver que el Target Framework es 6.0. Pero yo voy a crear una clase, una static class llamada Program, que básicamente no tienen todavía que entender a qué me refiero con static class, después lo podrán saber, pero por el momento es ser importante o para lo que lo necesitaríamos sería para generar un punto de entrada a nuestra aplicación, nada más para en caso de que ustedes estén ejecutando esto en una versión anterior de .NET 6, pues se parezca, ¿no? Entonces voy a crear la clase public static class program. Perdón, esto se autocompletó, déjenme lo quito. Y aquí voy a generar el método public static void main string args. Y dentro de este es donde voy a colocar el código para imprimir el Hola Mundo. Y debe de funcionar exactamente igual, pero aquí en este método es donde yo voy a colocar ya mi código para la aplicación, ¿no? Entonces lo ejecuto. Y aquí tengo el Hello World. Bien, hasta aquí todo bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a identificar qué es lo que necesitamos. Vamos a empezar de una forma muy sencilla y después nos vamos a ir orientado a objetos. Lo primero es que tenemos que identificar es que al usuario le vamos a pedir su peso y su estatura. Entonces, en base a eso vamos a hacer el cálculo de su índice. Vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. Perdón, abrí esto. Vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. Entonces, vamos a pedirle su peso. Por ejemplo, voy a colocar aquí float height. Voy a declarar aquí esta variable llamada height igual a 0. Especifico el tipo de dato y el nombre. Ahora también voy a declarar esta otra variable para el peso. Igual a 0. Y voy a declarar otra variable llamada BMI index para aquí guardar el índice. Y bueno, en base a esto, con esto va a ser suficiente por el momento para hacer el cálculo, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de hacer es pedirle al usuario que nos ingrese su peso. Entonces vamos a colocar, a teclear aquí system.console.writeLine y le vamos a pedir los datos, ¿no? Please enter your weight. ¿Sí? Para guardar esto, para guardar lo que el usuario haya tecleado, podemos hacer un console system.console.readline. Esto nos va a retornar un string, pero lo que vamos a hacer es que este string se lo vamos a pasar a un método para que nos lo guarde en la variable weight, en este caso. Entonces, para ello tenemos la clase estática single, vamos a decir try parse, y le vamos a colocar aquí para que lo que el usuario teclee lo guardemos dentro de la variable weight. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer con la altura. Entonces le pedimos la información y vamos a guardarla aquí. Y lo vamos a guardar en esta otra variable. Bien, ya que tenemos el peso y la altura, pues simplemente tendríamos que realizar el cálculo. El índice de masa corporal es igual a el peso sobre la altura en metros al cuadrado. Entonces, vamos a ver. Podríamos decir que
el BMI index va a ser igual a BMI index es igual a el peso sobre la altura al cuadrado. Perdón, es sobre la altura al cuadrado. Entonces hacemos esto. Sí. Y en base a esto podríamos ya determinar cuál es la clasificación del peso de la persona, ¿no? Por ejemplo, voy a copiar esto como referencia y lo vamos a verificar esto y en base a esto vamos a mostrarle en pantalla al usuario en qué clasificación quedó. Por ejemplo, si BMI index es, perdón, se me fue aquí uno. No, me faltó copiar uno, ¿verdad? Que es este otro. Ok, lo voy a copiar. Nada más aquí para tenerlo como referencia. Ahora sí. Y BMI index es menor a 18.5. Entonces vamos a decirle al usuario console system.console.writeLine que tiene peso bajo, ¿verdad? Ahora, si BMI index es mayor o igual a 18.5, pero menor a y BMI index es menor a 24.9, entonces le diríamos que sería peso normal. Ahora bien, si el peso, voy a copiar esto para que sea más fácil, si el peso es mayor o igual a 25.5 pero menor a 29.9, entonces está con sobrepeso. ¿Sí? Déjenme acomodar aquí. Sería overweight. Y si BMI index y es mayor o igual a 30.0, entonces el peso, bueno, la clasificación, si su índice de masa corporal es mayor a 30.0, está dentro de, ya está dentro de la obesidad, ¿no? Entonces vamos a ver, ahora ya aquí tenemos el cálculo y tenemos la operación en sí. Vamos a probar el programa. Vamos a ver si no tengo algún error que les esté dando. Entonces tecleamos .NET Run. Vamos a colocar el peso, por ejemplo, vamos a decir 90 y la altura en metros sería 1.70. En este caso ya la clasificación se clasifica como una persona obesa. Ahora voy a ejecutarlo de nuevo. Vamos a poner el peso, por ejemplo, 70 y la altura 1.70. Ya está dentro de un rango normal, ¿no? Estamos haciendo las pruebas. Ahora vamos a hacer una última prueba. Vamos a decir que pesa 50 kilos. La altura es 1.70 y ya tenemos el peso bajo, ¿no? Entonces, por el momento ya escribimos nuestra primera aplicación, una calculadora de índice de masa corporal, y ahora vamos a ver cómo podríamos mejorar esta misma aplicación. Bien, vamos a hacer mejoras rápidas a este código. Lo primero es que podemos identificar aquí dos entidades. Estamos recolectando la información de una persona y estamos obteniendo a través de un cálculo en base a las propiedades de la entidad de la persona, a base al peso y la altura, estamos obteniendo información relacionada al índice de masa corporal. En sí, el propio índice y la clasificación. Entonces, en mi programa, lo que yo podría hacer para mejorar esto y hacerlo más orientado a objetos es, voy a crear aquí en console una carpeta
llamada core. Y dentro de esta carpeta core voy a colocar los archivos, la carpeta de entities. Perdón, aquí no creo una carpeta de entities, fue un archivo. Voy a crear la carpeta de entities. Y bueno, voy a aprovechar para crear también dentro de core una carpeta de enums. Sí, y ya, por lo pronto vamos a necesitar esto, ¿no? Entonces, dentro de entities, de enums, primero voy a colocar un enumerador para tener los distintos tipos las distintas clasificaciones en las que una persona puede estar. Entonces, voy a crear un archivo llamado BMI type. Esto es porque para el índice de masa corporal en inglés es Body Mass Index, me parece. Por favor me corrigen si me equivoco. Y esto lo voy a colocar en el nombre, en el namespace, mycompany.intranet. En este caso debería de colocarlo en console.core.enum, pero como en este ejercicio vamos a mover estas entidades más adelante a una biblioteca de clases, entonces lo voy a poner en el espacio de nombres mycompany, intranet, core, entities, ¿sí? Generalmente el espacio de nombres debe coincidir con el orden de las carpetas, pero como esto lo voy a mover después, por eso es de que lo estoy colocando de esta forma, ¿sí? No necesariamente siempre va a coincidir el espacio de nombres con la estructura, pero esto lo estoy haciendo a fin de facilitar que lo que tengo yo aquí lo pueda mover más adelante. Nada más es lo único por lo que estoy haciendo esto. Entonces, vamos a crear el enumerador en un BMI type. Y aquí en el enumerador vamos a tener un define, vamos a tener el de low, vamos a tener el de normal y vamos a tener el de overweight y vamos a tener el de obesidad. ¿Sí? Son los distintos enumeradores que vamos a poder obtener en base al cálculo del índice de masa corporal. Ahora, ya que tenemos la clasificación, en estos enumeradores vamos a crear las entidades. Bien, voy a crear la entidad de person.cs. Entonces, en este caso, lo voy a colocar en un espacio de nombres similar. Perdón, en BMI type me equivoqué. Debería de ser core.enums. ¿Sí? Para que lo corrijan, por favor. Y aquí en person sí debe de estar en el espacio de nombres core entities. Si no han tenido experiencia previa con C#, básicamente un espacio en nombres es un agrupador lógico en el cual podemos colocar clases o recursos que tengan algo en común entre ellos. Por ejemplo, aquí en el espacio de nombres core entities voy a colocar únicamente clases que correspondan a entidades. ¿A qué me refiero con entidades? Pues aquellas piezas de información que básicamente nos sirvan para transportar información entre las distintas capas de nuestro proyecto o inclusive entre servicios. Por ejemplo, en este caso, tengo la entidad estoy declarando la entidad de person porque gracias a esta entidad vamos a poder transportar la información relacionada a la persona referente a su peso y a su altura. Entonces aquí ya tengo el namespace entities. Ahora voy a declarar una clase, la voy a declarar como pública. Para decir que es una clase, pongo la palabra reservada class, public class person, igual, tiene el mismo nombre con el que cuenta el archivo. Y para declarar sus propiedades, puedo hacerlo de esta forma. Las voy a declarar de forma pública, public float, y bueno, déjenme copiar, correspondería a estos dos, al weight y al height. El nombre de las propiedades también las tengo que colocar con mayúscula. Y aquí voy a definir su get y su set. Lo mismo voy a hacer con el peso. Con el peso empieza con mayúscula y defino su get y su set. Listo, ya tengo
la entidad de persona. Ahora me voy a crear la entidad de BMI, ¿sí? Es el nombre que le voy a poner. New BMI, perdón, algo aquí falló. New file, bmi.cs, y voy a copiar esto. Básicamente va a estar en el mismo espacio de nombres, el nombre va a ser BMI, ¿sí? Y la diferencia es de que aquí voy a colocar el índice que vamos a calcular. Aquí está index. Y aquí también vamos a guardar el tipo que corresponde, que eso lo vamos a obtener. El tipo que corresponde en base al índice, eso lo vamos a obtener en base al, bueno, lo vamos a guardar como un enumerador. Entonces vamos a hacer referencia a este enumerador para poder utilizar el enum dentro de una propiedad. Entonces hacemos using my company internet core enums para poder hacer referencia al enumerador. Y aquí en vez de wait, vamos a cambiarlo. Va a ser public bmi type es el tipo y la propiedad también se va a llamar bmi type y le vamos a poner su get y su set. ¿Sí? Guardamos. Entonces ya con esto ya empezamos a hacer nuestro programa un poquito más orientado a objetos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a declarar, vamos a cambiar esto. Vamos a hacer unos pequeños cambios, no vamos a hacer mucho aquí, pero básicamente lo que el usuario guarde se lo vamos a pasar a las propiedades del objeto que vamos a crear ahorita. Sería, por ejemplo, var person para declarar una instancia de la clase persona. New person, perdón. Y aquí en este punto, ¿sí? Si nosotros tratamos de ejecutar esta aplicación nos va a marcar error. ¿Por qué? Porque debemos de importar el espacio de nombres donde la clase person se encuentra. Entonces, el espacio de nombres donde la clase person se encuentra es My Company Intranet Core Entities. Entonces, esto lo voy a copiar y lo voy a colocar aquí. Using My Company Entities. Con esto ya nos evitamos ese error y le podemos asignar el valor a las propiedades de person. Por ejemplo, el height igual a lo que el usuario capturó en height y person.weight lo que el usuario capturó ahí. ¿Sale? Ahora, vamos a declarar también un objeto del tipo BMI. Lo voy a mover para acá. En este caso, podríamos decir var BMI es igual a new BMI. Como BMI también se encuentra en el mismo espacio de nombres que el de person, pues ya no es necesario importarlo acá arriba. Entonces decimos var BMI es igual a new BMI y calculamos el índice de BMI. Por ejemplo, el cálculo sería, en vez de tener este BMI index, podremos asignárselo a bmi.index es igual a los valores de person weight y person la altura de la persona al cuadrado, ¿no? Bien, entonces todo esto obviamente tiene muchas mejoras, pero vamos a irlo arreglando poco a poco, ¿no? Entonces ya está tomando una forma más orientada a objetos nuestra aplicación. Entonces el índice lo vamos a calcular en base a la propiedad. Bueno, más bien, ya calculamos el índice, ahora vamos a ver las diferentes clasificaciones. Primero voy a sustituir lo que tenía en la variable, en la condición, por el valor que ya tenemos en la propiedad BMI index. Y aquí vamos a hacer la clasificación y se la vamos a asignar a la propiedad BMI type del propio objeto BMI. ¿Sí? Recordar que BMI tiene, además de índice, el tipo al que corresponde, ¿no? Entonces, aquí en vez de hacer la impresión por consola, vamos a decir BMI type, más bien BMI.BMI type es igual a BMI type
Por ejemplo, en este caso es low. Pero hay que recordar, déjeme quito esto. Hay que recordar que si nosotros queremos utilizar este de BMI type, debemos importar su espacio de nombres. Entonces voy a copiar esto y me voy a ir a Program nuevamente y voy a hacer el using BMI using my company intranet core enums, y ya con eso ya puedo hacer uso de estos enums. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. BMI type es igual a, en este caso sería normal. Ahora en este otro caso sería punto overweight. Y en este otro caso sería de la obesidad. Bien, ya está agarrando una mejor forma la aplicación. Ahora vamos a imprimir en consola tanto el índice de masa corporal como la clasificación, ¿no? Si queremos imprimir objetos o hacer la interpolación aquí, en el string podríamos poner el símbolo de dólar, las llaves y lo que queremos imprimir. Por ejemplo, el index es un string aquí, pero dentro de las llaves podríamos poner BMI index. Y fíjense cómo lo detecta como que es un objeto y su propiedad. Y el tipo también lo podemos hacer para el BMI type. Y listo, ¿no? Vamos a ver si no tenemos ningún error. Voy a ejecutar la aplicación. Voy a escribir .NET Run. Ok, me dice ingresa tu peso. Por ejemplo, 70. La altura 1,70. Y me dice que es bajo. Ok, parece que aquí tenemos un error. Déjenme revisar. No sé si cambié esto después. Sí, lo cambié, miren. Seguramente se dieron cuenta desde antes, ¿no? Ustedes. Pero más bien aquí sería el peso sobre la estatura al cuadrado. Entonces tenemos el peso y aquí me equivoqué, sería peso aquí. Y aquí está, ¿no? Bueno, ya con eso corregimos. Voy a ejecutarlo. Vamos a ver. El peso 70. La altura 70. El peso normal. Entonces vamos a hacer otra prueba de las que hicimos. La altura, el peso 80. La altura 1,70. Ya tiene sobrepeso. La última prueba para ver lo de obesidad. El peso 100. La altura 1,70. Ya está en obesidad. Ahora vamos a checar el peso bajo. Lo ejecutamos de nuevo. Sería el peso 50 y la altura 1,70 m. Y ya nos dice que el peso es bajo, ¿no? Entonces ya hicimos una mejora en nuestra aplicación, pero todavía podemos hacer más. Vamos a seguir haciendo mejoras de nuestra aplicación. Vamos a llevarnos este código a una clase de tal forma que el cálculo lo podamos encapsular, por ejemplo, en una clase de servicio. Esa clase sería la encargada de recibir una entidad del tipo persona con sus propiedades de peso y altura, y sería la encargada de retornarnos una instancia de la clase PMI. ¿Sí? Entonces sería algo muy sencillo también de implementar. Voy a cerrar estos otros archivos. Entonces, dentro de Core voy a agregar una nueva carpeta llamada Services. Y aquí voy a crear un nuevo servicio, una clase de servicio. Esta es nada más para seguir cierta nomenclatura, pero básicamente esta clase que voy a definir aquí en Services va a ser la encargada de realizar el cálculo que aquí tenemos, ¿no? Entonces podríamos decir BMI service.cs y aquí vamos a primero definir el espacio de nombres, ¿no? El espacio de nombres sería namespace mycompany.intranet.core.services y el nombre de la clase sería public class para hacerla accesible
tanto, bueno, lo vamos a ver cuando lo movamos, ¿no? Pero básicamente es pública desde cualquier lado. Entonces es accesible desde cualquier lado al hacerla pública. Entonces vamos a decir public class BMI service y vamos a colocar el método. Como vamos a necesitar de objetos o de instancias de la clase person y BMI, entonces necesitamos exportar o colocar el using del espacio de nombres donde se encuentran estas dos clases, que es el namespace My Company Internet Core Entities. Entonces hacemos el using aquí y ya con ello podemos usarlo. Ahora voy a crear el método llamado, bueno, este método dentro de la clase BMI Service me va a retornar un objeto del tipo BMI que va a tener el índice y la clasificación y vamos a llamar a este método process BMI. ¿Sí? Y va a recibir como parámetro una instancia de un objeto de la clase person. ¿Sí? Lo voy a llamar así. Aquí voy a declarar un objeto del tipo BMI es igual a new BMI. Y dentro de esto es donde voy a colocar el cálculo. Entonces voy a copiar del program, voy a copiar este cálculo. Lo voy a colocar aquí y lo voy a retornar a través de este método. Voy a retornar el objeto que ya contiene las propiedades del índice y la clasificación. Con la lógica del cálculo encapsulada, entonces vamos a hacer uso de esta clase que contiene el cálculo. Para ello vamos a importar, vamos a hacer el using de el espacio de nombres de nuestra clase de servicio. Entonces nos vamos a ir aquí a using, copiamos el espacio de nombres de la clase de servicio, que es BMI Service, y entonces ya la podríamos usar. Por ejemplo, podríamos decir aquí var BMI Service igual a new BMI Service. ¿Sí? Y con esto podríamos decir, bueno, voy a quitar este de var BMI porque ya no lo necesitamos. Y vamos a decir que var BMI, que BMI es igual a BMI Service, el nombre del método process BMI, y vamos a proporcionarle el objeto del tipo person. Entonces vamos a probar nuestra aplicación. Debe funcionar exactamente como lo teníamos funcionando, pero en este caso ya la lógica del cálculo ya se encuentra encapsulada. Entonces vamos a ejecutar acá .NET Run. Me está marcando un error. Vamos a ver qué es. The name BMI type does not exist in the current context. Ok. BMI type. Vamos a ver dónde está esta de BMI type. BMI Service 1527. Ok, esto es porque aquí no agregué el enumerador. ¿Se fijan? Estamos haciendo referencia a BMI type, pero no estamos importando el espacio de nombres donde se encuentra. Entonces voy a agregarlo. Sería enums. Ahí está. Y vuelvo a ejecutar la aplicación. Me falta guardar aquí. Vamos a ver. Voy a ejecutarla de nuevo. Que me faltó guardar el archivo de program. Entonces quiero ver si realmente todo es como se espera. Entonces vamos a... ya no me dejó ejecutar esta consola. Entonces voy a abrir otra terminal. Ahí estoy en My Company. Me voy a posicionar de nuevo en console. mycompany.intranet console. Ok, vamos de nuevo. .NET Run. Ahí está el peso 80 y la altura 1,70. ¿Sí? Tiene eso. Sería en este caso por el usuario tendría sobrepeso y nuestro cálculo, bueno, es como se espera, ¿no? Bien, ya tenemos esto ya separado, ya tenemos una clase de servicio que nos hace el cálculo, tenemos nuestras entidades, nuestro numerador,
pero todo lo tenemos en la clase, todo lo tenemos en el proyecto de consola. ¿Qué pasaría si nosotros, si esta lógica la quisiéramos colocar o compartir con otro tipo de proyectos? Por alguna razón, ¿no? Eh, Supongamos que ahorita estamos escribiendo una clase, una aplicación de consola, pero quisiéramos reescribir la aplicación o que la misma lógica que tenemos aquí funcionara, por ejemplo, para una aplicación de Windows Forms o se encuentre la lógica dentro de un Web API. No sé, podríamos tener diferentes tipos de aplicaciones que necesitasen de esta misma lógica. Entonces, para ello, para mover esta carpeta, lo que tenemos aquí, para que lo podamos reutilizar, contamos con bibliotecas de clase. En la biblioteca de clase podremos colocar todos estos objetos, las entidades, el enumerador y la clase de servicio, para que pueda ser reutilizada no solamente por la aplicación de consola, sino que pueda ser reutilizada por otro tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño cambio. En este caso vamos a agregar un proyecto de biblioteca de clases, lo vamos a agregar a nuestra solución, cosa que no hemos hecho tampoco con el de consola. Fue algo que se me pasó, pero vamos a agregar ambos proyectos a nuestra solución y vamos a compilar la solución como tal. A su vez vamos a agregar una referencia en el proyecto de aplicación de consola hacia esta nueva biblioteca de clases. Entonces, primero, voy a crear mi nueva carpeta. La voy a llamar mycompany.intranet.core. Aquí es donde va a estar mi biblioteca de clases, a donde voy a mover el código. Entonces, me voy a posicionar, fíjense que estoy en console, me voy a posicionar en la carpeta mycompany.intranet.core. Y aquí es donde voy a crear un nuevo proyecto. Lo voy a teclear .NET New Class Lib. Y dentro de este proyecto, como ya lo vimos en la aplicación de consola, que también es un proyecto, se crea el archivo csprog que contiene la definición general del proyecto, como también lo vimos en la aplicación de consola. Principalmente podemos ver aquí que el Target Framework es Net6 para esta biblioteca de clases también. Entonces, ya que tengo esto, algo que no había hecho era agregar los proyectos a la solución. Al agregarlos en la solución me va a permitir compilar todos los proyectos que se encuentren dentro o asociados a la solución a través de un solo comando, a través de simplemente teclear .NET Build. Sobre la solución se van a compilar estos dos proyectos. Entonces, bueno, ya tengo mis dos proyectos, los voy a agregar a la solución y para ello me voy a posicionar en la raíz del proyecto, en la raíz de la solución, que es la carpeta mycompany, y voy a teclear .NET sln add y tengo que hacer referencia al proyecto. Si se fijan aquí, si abro el archivo de solución, no tengo referencia a ningún proyecto. Entonces lo que voy a hacer es hacer referencia al proyecto. Para nosotros determinar que se trata de un proyecto, todos los proyectos tienen un archivo csprog. Entonces es el que debo de apuntar. Voy a teclear mycompany.intranet.console diagonal mycompany.intranet.console csprog. Con esto ya se agregó. Si me voy al archivo de solución, van a ver que aquí ya se agregaron las referencias al proyecto de mycompany.console. Lo mismo voy a hacer, perdón, con el proyecto de la biblioteca de clases. Sería .NET, .NET sln add mycompany intranet core mycompany intranet core csprog. Ya se agrega el proyecto a la solución también. Entonces esto significa que si yo estando en la carpeta de mycompany tecleo .NET Build, se va a detectar que hay un archivo de solución y todos los proyectos agregados a esa solución se van a compilar. Agrega los proyectos a los cuales se les tiene que hacer el restore y observen, ya se compiló todo, ya están todos los proyectos de mi solución compilados. Ahora bien, vamos a hacer el cambio para mover
estas clases, los que yo tengo en la carpeta core, a la biblioteca de clases de intranet, My Company Intranet Core, para que, como ya les comenté, pueda ser reutilizadas por otros tipos de proyecto. En este caso únicamente lo vamos a reutilizar para la aplicación de consola, pero va a ser exactamente lo mismo si nosotros los movemos o los consumimos desde otro tipo de aplicaciones en el Core. Entonces lo que voy a hacer es lo que yo tengo dentro de Core, lo voy a copiar, lo voy a mover. Voy a mover la de Entities. Ahí está, ya moví la carpeta. Voy a mover la de Nums. Ahí está. Voy a mover la de Service. Ahí está. Y si observamos, voy a abrir, bueno, ya quité la de Core. Todo lo que tenía en Core, entonces aquí lo voy a eliminar. Y si observamos aquí en esta clase, la clase 1 que se genera de forma predeterminada en nuestro proyecto de biblioteca de clases, vamos a ver que tenemos el espacio My Company Intranet Core porque es el nombre con el que yo creé el proyecto. Pero, como estratégicamente habíamos ya nosotros definido, pues va a coincidir con lo que tenemos, con lo que hemos copiado, ¿no? Que sería My Company Intranet Core enums, porque esta se encuentra en la carpeta de enums. Perdón, aquí es My Company Intranet Core Entities, porque esta clase se encuentra en Entities. En el caso de la clase Person también, My Company Intranet Core Entities, y así para todas las clases, ¿no? Ya corresponde a la estructura que tenemos en esta biblioteca de clases. Eso fue lo que les comenté en un principio y esa era la intención. Ahora bien, ¿qué pasa si yo trato de ejecutar esta aplicación de nuevo? Me voy a ir a My Company Internet Console. ¿Qué pasa si yo trato de ejecutar la aplicación de consola? Como ya moví las carpetas, como ya moví las clases de program, por ejemplo, las clases de person y la del servicio para hacer el cálculo, yo aquí sigo teniendo las referencias a los namespace. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque si bien yo estoy haciendo referencia al namespace, yo tengo que especificar que la aplicación de consola tiene una referencia o debe de tener una referencia hacia la biblioteca de clases. ¿Sí? Son dos proyectos distintos si yo quiero consumir las clases que se encuentran en un proyecto desde otro proyecto, yo tengo que agregar las referencias a él. Entonces voy a hacerlo para que mi aplicación siga funcionando. Para ello tecleamos, me voy a ir a la raíz de mi solución y vamos a hacer lo siguiente. Denme un segundo para verificar cómo es que se hace. Lo acabo de olvidar. Me parece que es .NET Add Project Reference. Ahorita en un segundo les digo. Esto lo pueden ver dentro de la propia documentación de Microsoft. De hecho, aquí está todo lo del CLI. En la documentación se encuentra cubierto. Está muy buena. Entonces, cuando algo no lo recuerdan, como es en mi caso, pueden ir a este sitio y van a encontrar todos los comandos y los argumentos que se utilizan en el CLI de .NET. En este caso, para agregar un proyecto, tengo que decir, bueno, en este proyecto agrégame una referencia a este proyecto que corresponde a una biblioteca. Entonces voy a hacer esto mismo, pero en nuestro caso, vamos a ver, estamos en la raíz del proyecto, de la solución. Entonces tendría que teclear .NET. ¿A qué proyecto quiero agregar la referencia? Sería a My Company Intranet va de nuevo My Company Intranet.console diagonal My Company Internet Console CSPROG reference My Company Intranet Core My Company Internet Core CSPROG. Ahora, ¿dónde yo sé que ya se agregó la referencia? Si yo me voy a console y abro el archivo CSPROG, aquí mismo tengo unas etiquetas, un nodo en XML
indicando que estoy haciendo referencia al proyecto de biblioteca de clases, por lo tanto, puedo utilizar todas las clases, bueno, las clases definidas en aquel proyecto, en el de core. Por lo tanto, estos espacios de nombres, como yo ya los tengo aquí en Intranet Core, ya me permiten utilizar las clases. Vamos a ver, por ejemplo, voy a hacer un .NET View a nivel de solución. Sería .NET View. No me debería de mandar ningún error. Ahí está. Tengo algunos warnings, cosas que mejorar, pero bueno, para efectos del ejemplo es suficiente. Ahora, si yo me voy a My Company Internet Console y tecleo .NET Run, debe de ejecutarse la aplicación como es esperado. Entonces, hago la prueba y listo. Bien, vamos a complicar un poquito el ejemplo, nada más para ver el tema de inyección de dependencias. Vamos a agregar una nueva capa, por decirlo así, vamos a agregar un BMI Manager. Esta va a ser una clase que va a ser la encargada de llamar al servicio que con el cual vamos a hacer el cálculo. ¿Sí? Va a ser una capa intermedia entre el servicio y la aplicación que lo está consumiendo, ¿no? ¿Esto para qué? Para que en cualquier momento nosotros, con la estructura que vamos a utilizar, vamos a poder, por ejemplo, sustituir un componente de BMI Service. Por ejemplo, en este caso es una clase que tiene la lógica en sí misma y vamos a poderla sustituir por a lo mejor otra clase que también implemente la misma firma que tiene la de BMI Service, pero que contenga una implementación distinta, ¿no? Esto nos va a permitir hacer nuestro sistema hacer nuestro sistema modular. No voy a entrar a gran detalle en el ejemplo, pero sí la intención es que te lleves una idea de qué va la inyección de dependencias, ¿no? Entonces, vamos a agregar esta clase. Al final de cuentas, la UI va a pasar la información de person a BMI Manager. Esta a su vez va a enviar la información al BMI Service y se va a retornar el objeto de BMI. Bueno, aquí tengo IMC, pero es el objeto BMI como resultado del procesamiento de la información, ¿no? Entonces vamos a complicar un poquito más este ejemplo. Voy a agregar dentro de la carpeta Course un nuevo folder llamado Managers. Aquí es donde voy a agregar una nueva clase llamada BMI Manager. BMI Manager.cs. ¿Sí? Y bueno, para hacer un poquito más rápido el ejercicio, voy a ir copiando alguna de las cosas que aquí tengo, ¿no? Y lo voy a ir acomodando. Por ejemplo, en esta de BMI Manager va a necesitar de entidades. Bueno, esto ahorita vamos a llamarlo. Esto también lo voy a quitar. Déjenme, lo voy a simplificar. Bueno, vamos a hacerlo desde el inicio. ¿Sí? Esta de BMI Manager lo que va a hacer es llamar a la clase de service. Entonces, ya tenemos el entities. Haríamos la llamada al espacio nombre services. Y aquí haríamos dependiente esta de BMI Manager a una instancia de la clase BMI Service. Entonces, en el constructor de nuestra clase, los constructores se definen. Es el primer método que se ejecuta cuando creamos la instancia de una clase. Se pone como nombre el mismo nombre de la clase. Y aquí estaríamos diciéndole, bueno, si tú quieres crear una instancia de BMI Manager, entonces pásame una instancia de la clase BMI Service. La voy a llamar aquí Service. ¿Sí? Y le voy a poner private read only BMI Service. Por convención lo voy a llamar service, voy a decir service es igual a lo que me pasen aquí. El read only, como ya lo hemos comentado en clase, y bueno, no sé, para los que están viendo este video y no pertenecen a la clase, lo que hace es que esta instancia solamente puede ser inicializada
en este caso a través del constructor. Si en alguna otra porción de la clase nosotros tratamos de reinicializar esta instancia, vamos a tener un error. No nos va a dejar de hecho ni compilar. Y bueno, esta clase va a tener un método llamado getBMI, el cual va a recibir un objeto de la clase person, y este a su vez va a retornar lo que nos dé la clase de service, que sería processBMI, que también recibe un objeto de la clase person. ¿Sí? Entonces, teniendo esta lógica, me voy a ir a la clase, a la clase de program, voy a importar el espacio de nombres donde tengo al manager, y en este caso voy a hacer un poquito de inyección de dependencias. Aquí en vez de llamar directamente, y obviamente esto es nada más para efectos del ejercicio, voy a crear una nueva clase, una instancia de la clase BMI Manager es igual a new BMI Manager, que este recibe como parámetro en el constructor una instancia de la clase BMI Service. ¿Sí? Entonces, aquí en vez de hacer la llamada a la clase BMI Service, haríamos la llamada a la clase BMI Manager. Punto, y déjeme ver cuál era el nombre, getBMI. Y este recibiría el objeto de tipo person, ¿no? Sí, yo sé, estamos complicando un poquito el ejercicio, pero simplemente es para abarcar los conceptos de que esta de inyección de dependencias. Esta clase, la instancia de esta clase depende de una instancia de otra clase que estamos pasando como parte del constructor. ¿Sí? Todavía no aplicamos, digamos que de forma correcta la inyección de dependencias, porque sí estamos haciéndolo exclusivamente dependiente de esta clase de BMI Service. Pero bueno, vámonos paso a paso. Entonces vamos a probar que esto funcione. Me abro la terminal. Entonces voy a ejecutar aquí la aplicación. Me voy a ir a la aplicación de consola. Ejecuto .NET Cron. Creo que sí guardé todo. Me está marcando un error. Dice the type or namespace names entity does not exist in the name company internet core. Este es en BMI Manager 231. Ok, BMI Manager. Aquí me hace falta My Company Internet Core. Ajá, aquí me faltó el service. En el service me falta core.services. Me faltó esto aquí. Espero que ustedes lo hayan notado. Vamos a ver si es el único error. Acá tengo otros errores. BMI Manager en la línea 231. Dice My Company BMI Manager. Internet Core Entities. Vamos a ver en qué me equivoqué. My Company Internet Core Entities. Este es el namespace. Using Entities. Ah, bueno, me equivoqué aquí. Lo voy a dejar como tal. Le puse Entities. Está bien. Entonces lo voy a dejar así. Lo voy a copiar. Nada más para efectos del ejercicio. Nada más. Ojalá que ustedes hayan notado que tuve ese error. Ahora, the name person does not exist in the current context. 1836 es la línea. Person. Ok, aquí también me equivoqué. Es person. Esto es porque no tengo bien configurado. De todas maneras, ya en mis próximos ejercicios voy a... Bueno, en el caso de la clase vamos a utilizar ya Rider para crear nuestros programas. No me interesaba mucho tener bien configurado mi entorno, pero miren, ya me está dando problemas. The time or namespace, my company. Ok, sería my company. Aquí está. Para hacer referencia a managers también, a la clase de managers. Entonces ya con esto debió haber corregido los errores. Ya está. Please enter your weight. 80, 1.70. Y ahí está. Ya tenemos esto, nuestra aplicación dividida en ciertas capas con inyección de dependencias.
Pero si se fijan, esta de BMI Manager sigue siendo muy dependiente o es muy dependiente de la clase de servicio. Lo que nos gustaría en algún momento es poder sustituir aquí esta de BMI Service, sin necesidad de alterar todo el demás flujo de nuestra aplicación. Es decir, si yo le paso una instancia de una clase, por ejemplo, que se llamase BMI API Service, que sería digamos que otro tipo de clase, pero que también contiene los mismos métodos que API Service, pero en este caso, supongamos que el BMI API Service no está haciendo el cálculo directamente en memoria, en el código, sino que a lo mejor estará llamando un servicio web, por ejemplo, ¿no? Si nosotros dejáramos esta estructura así, hacer este cambio, decir BMI API Service, yo lo paso como en el constructor del BMI Manager, este cambio no sería así, no sería posible. Tendríamos que cambiar, irnos a BMI Manager y hacer el cambio, agregar todas las referencias que tengamos del BMI Service y le tendríamos que cambiar aquí, por ejemplo, en vez de BMI Service sería BMI API Service y así en cada una de las referencias que tengamos al servicio. Para evitar eso, vamos, en vez de utilizar o hacer referencias directamente a una clase en específica, que en este caso es del servicio, en el BMI Service, vamos mejor a hacer referencia a aquellas clases que implementen una interfaz. En la interfaz vamos a definir las firmas que las clases deben de definir, deben de implementar, y el BMI Manager únicamente va a decir, ok, a mí pásenme cualquier objeto siempre y cuando, como constructor, en el constructor, siempre y cuando cumpla la firma de esta interfaz. Entonces vamos a hacer el cambio muy rápido. Aquí en el service voy a crear una nueva carpeta que se llama interfaces. Voy a crear un nuevo archivo llamado ibmi service.cs y aquí en este archivo, en esta carpeta, voy a crear mi interfaz. Entonces voy a copiar esto, probablemente tenga algún error aquí porque, bueno, lo copié del código original, pero el namespace es entities. Por error lo puse así, entonces lo voy a cambiar acá. Y acá en este caso, si el espacio de nombres es BMI Services, es My Company Intranet Core Services, está correcto, pero le voy a agregar el de las interfaces. Y se fijan, la interfaz dice, bueno, cualquier clase que implemente esta interfaz deben implementar este método, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en el BMI Service? Entonces aquí vamos a decir que para poder hacer referencia a esa interfaz, tengo que hacer el using y tengo que decir, bueno, tu BMI Service debes implementar la interfaz BMI Service. En este caso no hay ningún problema. Fíjense si le cambio esto, a ver si me alcanza a dar error aquí. Bueno, no me lo detecta porque no tengo bien configuradas las extensiones de C#, pero si yo le pusiera cualquier nombre a este método, marcaría un error porque la clase no estaría implementando lo que está definido en la interfaz, ¿sale? Entonces ya dijimos que esta BMI Service implementa el contrato de esta interfaz, las firmas definidas en la interfaz. Entonces en el BMI Manager vamos a hacerlo más independiente a la clase de BMI Service. Simplemente vamos a decir aquí, vamos a agregar el espacio de nombres de las interfaces. El BMI Manager no debe de conocer ninguna instancia como tal de los servicios, por lo tanto nos basta apuntar hacia la interfaz. Por eso es que quitamos el anterior y lo sustituimos por el de las interfaces. Y aquí en el read only, en vez de recibir un objeto de la instancia BMI Service, vamos a recibir cualquier objeto que implemente la interfaz BMI Service. Entonces lo mismo en el constructor y listo. Con esto ya
simplemente estamos haciendo más al BMI Manager, no le importa qué clase es, siempre y cuando la clase implemente la interfaz que está esperando en el constructor, o bueno, un objeto de una clase que implemente esa interfaz. Y como nosotros sabemos, gracias a la firma de la interfaz, que se implementa este método, pues esto funciona de forma adecuada. Entonces, ya que estamos haciendo ya independiente a esto va a seguir funcionando igual. Nada más en esta parte, no, se queda igual. Vamos a ver si no tengo algún error por ahí. Fíjense, sigue funcionando de la misma forma. 1.70, ahí está, ¿no? Ya estamos haciendo nuestra aplicación desacoplada, y esto por consiguiente lo va a hacer fácil de mantener en algún punto. Obviamente la inyección de independencias la estamos haciendo aquí de forma manual. Cuando veamos o cuando ustedes vean algo de Web API, por ejemplo, ya existen mecanismos para hacer esta inyección de dependencias un poquito, pues mejor, mucho más fácil y bueno, con una mejor estructura. Por lo pronto aquí lo estamos haciendo directamente, pero vamos a complementar este ejercicio. Vamos a suponer que quisiéramos que nuestra aplicación fuera más compleja, pero que estamos haciendo inyección de dependencias. ¿Qué pasaría si quisiéramos hacer el cambio, en vez de apuntar a este de BMI Service, quisiéramos apuntar a otro que se llame, por ejemplo, BMI API Service? No voy a escribir el código para llamar a una API, pero voy a copiar el código, voy a cambiarle el nombre, sería BMI API Service, y aquí voy a cambiar la implementación. Voy a hacer algo muy, nada más para ejemplificar esto. Aquí la implementación es diferente, pero vamos a suponer que esto va y lee a una API, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Imagínense que nuestra aplicación fuera más compleja y que el paso de parámetros de las instancias, por ejemplo, en este caso del service, se encuentre en muchos lados. Pues nosotros simplemente, como ya lo estamos haciendo a través de inyección de dependencias y lo estamos haciendo desacoplado, entonces lo que tendríamos que hacer aquí únicamente es donde se genere la interfaz, donde se genera la instancia de este nuevo servicio que cumple con la firma que nosotros estamos definiendo en el constructor de esta clase, que sería en este caso. Entonces solamente aquí tendríamos que generar esa instancia. BMI API Service es igual a new BMI API Service. En vez de pasar este var BMI Service, proporcionaremos esta instancia. Y supongamos que a partir de aquí ya se hacen llamadas a otras clases, nuestra aplicación creció y todo, pero siempre y cuando usemos inyección de dependencias, nada más en este punto tendríamos que hacer el cambio del servicio, es decir, quitaríamos bueno, cualquiera que quieran verlo, quitaríamos este componente y lo sustituiríamos con otro que cumple con la misma firma, aunque el procesamiento sea distinto. Entonces, de esta forma, al haber hecho esto, si yo ejecuto la aplicación, obviamente en este caso no me va a retornar el mismo resultado porque la implementación es errónea, pero la aplicación sí va a funcionar. Y en este caso podríamos decir, por ejemplo, que el peso es de 80 y la altura de unos 70. Bueno, siempre nos estaré retornando esta misma información. Oh, déjenme lo guardo, no lo guardé. Entonces creo que estaba retornando lo mismo. Vuelvo a ejecutarlo. El peso es de 80, la altura de unos 70 y ahí está. ¿Sí? La implementación es distinta, la clase de servicio es distinta, pero como cumple con la firma, pues la aplicación sigue funcionando. Entonces, de nueva cuenta, como les digo, cambiamos de un componente a otro porque la firma, es decir, por ejemplo, en este caso, la firma es recibir como parámetro una clase una instancia de la clase person y retornar un BMI. Las dos clases cuentan con el mismo método que hace eso, entonces y están definidas a través de una interfaz o implementan una interfaz en común. Entonces ambas clases pueden ser
sustituidas una por otra dentro de nuestra aplicación. Bueno, espero que esta última parte no haya sido muy complejo para ustedes. Realmente es un concepto muy sencillo y lo quise meter de una vez para que, ya que, por ejemplo, en el caso de las Web API, bueno, esto lo vamos a usar mucho. También lo vamos a utilizar porque vamos a implementar, ya para quienes pertenecen a mi clase, vamos a implementar pruebas unitarias. Bueno, muchas gracias. Espero que este video les sirva de referencia.